Bienvenidos a Método Colapinto. Hoy no vamos a hablar de sensaciones, vamos a hablar de telemetría pura, de esa que no miente y que a menudo queda sepultada por el griterío de las redes sociales. Lo que ocurrió en el Gran Premio de Japón de 2026 no fue un simple roce de carrera. Fue el momento exacto en que Franco Colapinto chocó contra la realidad técnica de la nueva era de la Fórmula 1. Muchos vieron el impacto de Oliver Biermann y buscaron culpables en el cockpit, señalando con el dedo al piloto argentino. Pero vamos a los datos fríos, los que analizan los ingenieros en el muro de boxes. El impacto fue de 50 G. Para que tengan una dimensión real, 50 G es la frontera donde el cuerpo humano empieza a fallar. Es 50 veces el peso de Franco presionando contra su asiento, sus órganos y su cerebro. Es una cifra brutal que la Federación Internacional del Automóvil analizó durante horas antes de emitir un veredicto. ¿Por qué ocurrió esto en una zona donde normalmente se acelera a fondo? Aquí entra el concepto técnico del delta V, o la diferencia de velocidad relativa. En la entrada a la zona rápida de Suzuka, el Alpine de Franco experimentó una caída repentina de potencia de 50 km por hora respecto al auto de Biermann que venía succionado atrás. Pero cuidado, no fue un error de Franco al pisar el freno. La telemetría oficial de Enstone confirma que la unidad de potencia Mercedes del Alpine entró en modo Energy Harvesting, o recuperación de energía, de manera totalmente autónoma. En los motores de esta temporada 2026, los algoritmos de despliegue de energía son más complejos que nunca. La computadora del auto decidió que ese era el punto óptimo para recargar las baterías, recortando el flujo de caballos de fuerza justo cuando el piloto de Haas venía lanzado. Franco fue, literalmente, un pasajero de su propio software. El jefe de Haas, Ayao Komatsu, fue el primero en bajar los decibeles, calificando la conducción de Franco como totalmente constante. Si el equipo afectado no lo culpa, ¿por qué gran parte de la prensa europea se ensañó con él? Analicemos su ritmo antes del caos. Franco venía marcando vueltas consistentes de 1 minuto, 36 segundos y 428 milésimas. Estaba en el ritmo de los 10 mejores, gestionando neumáticos con una madurez que asombra para su primera temporada completa. El asedio que sufre hoy no es por su falta de velocidad, es por cómo la tecnología de punta puede traicionar a un piloto en milésimas de segundo, creando una óptica de error donde solo hay una falla sistémica. En este canal nos negamos a comprar el relato fácil. Aquí desglosamos la ingeniería detrás del drama. Pasemos al elefante en la habitación, el tema que incendia los foros de automovilismo. ¿Está Alpine perjudicando a Franco Colapinto para favorecer a Pierre Gasly? La respuesta corta es no. La respuesta larga es mucho más compleja, política y técnica, y se llama desarrollo asimétrico. Recientemente Alpine tuvo que romper su silencio habitual para emitir un comunicado oficial negando cualquier tipo de sabotaje hacia el piloto argentino. Es un movimiento defensivo sin precedentes en la historia reciente de Enstone. Normalmente un equipo de Fórmula 1 ignora las teorías conspirativas, pero la presión de la comunidad argentina y el impacto mediático global han escalado a un nivel que Flavio Briatore y Oliver Oaks ya no pueden ignorar. Miremos la tabla. Gasly suma 15 de los 16 puntos del equipo. Para el espectador casual, la diferencia es abismal. Pero si abrimos el capó y miramos el chasis, la realidad es otra. Desde el Gran Premio de China, el monoplaza de Gasly ha corrido con un suelo experimental fabricado en fibra de carbono de alta densidad y un ala trasera de baja resistencia que le otorga una ventaja competitiva de casi 3 km por hora en las rectas más largas. Franco, por su parte, ha tenido que competir con la especificación estándar. ¿Por qué no le dan lo mismo a los dos? No es odio, es logística y presupuesto bajo el techo de gastos de la FIA. Tras los incidentes en las primeras fechas, el stock de repuestos de alta gama de Alpine quedó en niveles críticos. En la Fórmula 1 moderna, no se pueden fabricar 10 suelos nuevos de la noche a la mañana. Se fabrica uno, se prueba y se le da al piloto que tiene más puntos en el campeonato. Es la cruda meritocracia del paddock. Flavio Briatore no es un hombre de sentimientos, es un hombre de negocios. Alpine ocupa hoy el 5º lugar en el campeonato de constructores, empatado con Red Bull. Cada posición en esa tabla representa millones de dólares en premios al final de la temporada.
Briatore necesita que Franco rinda, porque sin sus puntos, Alpine perderá la batalla económica contra Milton Keynes. El sabotaje es una narrativa para generar clics. La priorización de recursos es la base de la supervivencia en la élite. El verdadero desafío de Franco no es luchar contra su propio equipo, sino demostrar que puede igualar los tiempos de un auto evolucionado usando una versión base. Eso, señores, es lo que separa a los pilotos de los campeones. No podemos analizar esta temporada de Franco sin hablar del entorno tóxico y el asedio mediático que lo rodea. Alpine no solo defendió la paridad de sus autos, sino que condenó formalmente los mensajes de odio coordinados en redes sociales. Estamos ante un fenómeno nuevo. El efecto Colapinto ha movilizado a millones, pero también ha despertado a los sectores más conservadores y críticos del automovilismo europeo. Hablemos de figuras como Jacques Villeneuve. El ex campeón del mundo ha aprovechado cada micrófono de Sky Sports para lanzar dardos envenenados, calificando a Franco de inconsistente o incluso de ser un riesgo para la parrilla. Pero analicemos la fuente. Villeneuve vive del titular incendiario en la era del algoritmo. Atacar al piloto con la base de fans más apasionada del mundo le garantiza estar en la conversación global, aunque sus argumentos técnicos sean, por lo menos, cuestionables. Lo que Villeneuve y otros críticos ignoran es la madurez de gestión que Franco está demostrando fuera de la pista. En un ambiente donde cualquier otro novato explotaría por radio contra sus ingenieros al ver que su coche se frena solo en una curva rápida, Colapinto mantiene un silencio de radio ejemplar. Sabe que su futuro para la temporada 2027 no depende solo de su pie derecho, sino de su capacidad para ser un líder dentro de la fábrica de Enstone. Franco está caminando sobre un muro de cristal. Por un lado, tiene la presión de marcas gigantescas como Globant, Mercado Libre e YPF, que no solo aportan presupuesto, sino que esperan resultados de un embajador global. Por otro, tiene que lidiar con un equipo que está en plena reestructuración bajo el mando de Oliver Oakes. La gestión del estrés es el componente invisible del método Colapinto. Mientras el mundo grita sabotaje, él se encierra con sus ingenieros a analizar por qué el eje trasero pierde estabilidad en aire sucio. El asedio no está en las curvas de Suzuka, está en la capacidad de un joven de 22 años para bloquear el ruido exterior y seguir creyendo que pertenece a este lugar. Y hasta ahora, los datos dicen que pertenece. Llegamos al momento de la verdad. El circo de la Fórmula 1 se traslada a los Estados Unidos. El Gran Premio de Miami el próximo 3 de mayo de 2026 no es una carrera más en el calendario. Es el examen final del primer trimestre para el proyecto de Franco Colapinto en Alpine. ¿Por qué Miami es tan importante? Porque el equipo ha confirmado oficialmente que el paquete de actualizaciones masivo que usó Gasly en Japón finalmente estará disponible para los dos monoplazas. Hablamos de una nueva suspensión trasera con geometría corregida, diseñada específicamente para darle a Franco la confianza que le faltó en las curvas de media velocidad. Miami, con su trazado urbano alrededor del Hard Rock Stadium, exige una tracción mecánica perfecta y una estabilidad de frenado que el Alpine estándar simplemente no tenía. Este es el punto donde se acaban las teorías y empiezan los resultados. Con igualdad de condiciones técnicas, el objetivo de Franco es claro y ambicioso: entrar en la CU3 por mérito propio y pelear por terminar en los puntos de forma constante. Sumar ese segundo punto en el campeonato mundial sería el golpe sobre la mesa necesario para silenciar a Villeneuve y para confirmar a Briatore que la inversión en el talento argentino tiene un retorno real en la pista. La Fórmula 1 no te da tiempo para adaptarte, te exige que aprendas mientras viajas a 300 km por hora. El método Colapinto se basa en la resiliencia, caerse en una práctica, levantarse en la clasificación y sobrevivir al asedio de los medios. En Miami, el asedio tiene que transformarse en respeto. La velocidad está ahí, el talento es innegable y ahora, finalmente, el hardware va a estar a la altura del software humano. Si llegaste hasta acá es porque buscas un análisis que no te venda espejitos de colores. Queremos saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que con el nuevo suelo y la nueva suspensión Franco podrá superar a Gasly en Miami? Los leemos a todos. No olviden suscribirse y activar la campana para no perderse ninguna vuelta de esta historia.
Esto fue Periodismo de Datos. Esto fue Método Colapinto. Nos vemos en la bandera a cuadros.